Amén. ¿Pueden orar conmigo, hermanos? Amén. Padre, gracias por estar en medio de nosotros, no solamente ahora, pero todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias y nuevamente gracias, Señor. Porque no dependemos de nosotros ni de nuestras habilidades. Nuestras energías y aún nuestras fuerzas, Señor, no son suficientes, pero tú sí eres más que suficiente. A ti sea toda la honra y la gloria en este día, Padre. Ayúdanos a mirar hacia ti como debemos, a considerarte a ti sobre todas las cosas, Señor, y no fallar de verte, Señor. No fallar de considerarte, no fallar, Señor, de entregar nuestras vidas a ti para que nuestras vidas sean usadas para ti, Señor. Que seamos instrumentos en tus manos. Este mundo y todo lo que hay, Padre, se halla vacío sin ti. Pero tú eres aquel que llena todo en todo, Señor. Tú eres el único, Señor, que tienes propósito, que tienes gloria, hermosura. Solamente en ti se halla, Señor, todo lo que la humanidad busca. Y te damos a ti reconocimiento en esta mañana y gracias sobre gracias, Señor, por la manera que tú nos has alcanzado y permitido, Señor, en esta mañana congregarnos delante de ti, reconocerte y ser movidos, inspirados, ser, Señor, enseñados, ser guiados por ti y por tu santa palabra. Ayúdanos a vivir vidas, Señor, completamente entregados a lo que tú deseas en nosotros, Señor. Ayúdanos, despiértanos, guíanos. Pedimos en el nombre de Cristo, para tu gloria, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Un día glorioso para estar juntos nuevamente. Y ciertamente que los beneficios de conocer a Dios y de poder hallarnos delante de su presencia son incomparables. No hay nadie como Él. Es julio 17. Y la mayoría del año ha ya transcurrido, pasado. Dios ha continuado de ser fiel, aunque tú o yo o cualquier otro esté desorientado y ignorante de lo que Dios quiere o lo que Dios está haciendo. Dios ha seguido obrando, amén. Y Dios no ha detenido su obra, Dios sigue avanzando su causa. La realidad es que el único que hace la obra de Dios es Dios. Y la realidad es que nosotros, los que somos, tenemos el privilegio de servir a Dios, y por supuesto eso incluye a todos nosotros, que tenemos la dicha de conocer a Dios y poder vivir ahora no como el mundo vive, sino como los hijos de Dios viven. Entre nosotros y por la causa de nuestro glorioso Dios, Él nos da las capacidades, las energías, los dones, lo que necesitamos para servirle. Pero interesantemente, el ser humano se encuentra en una condición necesitado de Dios. En todo asunto y en toda hora, amados, tú y yo no vivimos nuestras vidas simplemente porque tenemos energías y fuerzas propias, sino porque Dios está con nosotros. La gracia de Dios continúa con aquellos que no conocen a Dios, pero cuánto más con nosotros que sí conocemos de Dios. Así que esta mañana lo que yo quiero hacer, que quiero que nosotros podamos hacer juntos, y creo que el Señor me ha estado dirigiendo para que podamos disfrutar esta mañana haciéndolo, es tomar un momento para mirar nuestras vidas. En inglés eso se llama introspection, es inspeccionarse uno mismo, mirarse uno mismo a la luz de la palabra de Dios y considerar dónde uno se encuentra delante de Dios, individual y personal. Porque en el sentido humano, hermanos, hay muchos sentimientos, hay muchas cosas que muchas veces ignoramos y no pensamos de ellas, pero que se manifiestan en nuestros sentimientos, en la forma que respondemos a lo que está alrededor de nosotros. Existen muchas cosas que aparentan dar fuerzas o ánimo. Todas las cosas pueden sostenernos, pensamos, y sostienen nuestros deseos, intenciones y los sueños de los hombres.
Y tales fuerzas que tú y yo tenemos, amados, parecen ser fuertes, parecen ser suficientes, pero tú debes ya saber y debemos saber todos juntos que flaquean. Que hay momentos de debilez en la vida del ser humano. Y no estoy hablando de debilez porque te cansaste una tarde. Estoy hablando del tipo de hallarte débil porque las fuerzas se desaparecen, decaen, sean físicas, quizás cuando llegas a la vejez, pero ¿y qué de fuerzas emocionales o espirituales, donde no hay lo que uno contaba con ello para poder avanzar? Los hombres creados por Dios utilizan lo que tienen y lo que han recibido de parte de Dios para fines, tristemente, vergonzosos, para fines inútiles. Mira el mundo que nos rodea, y el mundo que nos rodea, hermanos, está lleno de vidas que están usando lo que Dios le ha dado, pero no para con Dios. Están usando los dones, las bendiciones, los privilegios, las fuerzas, las energías, los talentos. ¿Pero para qué? Para cosas vergonzosas o al fin del día inútiles. Viven vidas sin dirección, siguiendo solo sus intenciones terrenales, siguiendo solo su avance personal, aún con una causa sin visión, ambición sin propósito. Y el problema que algunas veces existe en la humanidad, entre los creyentes, es que se asemejan mucho al mundo. Y aunque conocemos a Dios y conocemos a lo que Él nos ha llamado, vivimos vidas congruentes no con Dios, sino con las cosas de este mundo. Aun cuando logran el éxito deseado en este mundo, las vidas de este mundo, y usando todas sus fuerzas y su vigor y su vida y las energías de su juventud, descubren que todo eso fue mal gastado, fue utilizado para propósitos injustos, porque no pueden disfrutar del éxito que han alcanzado sin Dios. Quiero decirte un secreto que no es un secreto. Sin Dios todo es vacío. Sin Dios el éxito humano es desgracia. Que se logre todo lo que uno quiere en este mundo y aún más sin Dios es vacío. La palabra de Dios dice que ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo, pierde su alma? ¿Qué valor hay en todos los éxitos humanos si Dios no está presente? Y esto es una realidad que tenemos que entender. Pero sí existe un aliento que solo Dios puede dar. Sí existe un aliento, un ánimo, una fuerza que solo Dios puede dar. Es más, solo existe un aliento, un ánimo, una fuerza, una habilidad que se distingue de toda otra, porque no solo es superior en su logro, pero también es sobrenatural en sus fines. Es la que solamente Dios puede dar. Estoy hablando del propósito por el cual Dios creó al hombre. Dios creó al hombre no para que el hombre viviera para sí, haciendo las cosas propias, lleno de sí. Existe una fuente de vida que no se extingue como otra fuente. Toda capacidad, habilidad que tú tienes en esta mañana se llegará a nada en algún día. ¿Tú has pensado de eso? Veo a jóvenes que tienen energía y deseos para cumplir cosas, jóvenes casados que están viviendo en esa etapa linda, nueva de su vida, y adultos que están ya con familia y tienen hijos y hijas, y entonces a vida que ven sus hijos llegando a lo máximo, a entrar en el campamento de trabajo y éxito y logro, y llegan a vejez, y todas esas habilidades, y todos esos éxitos, todas esas obras, todo ese andar, hermano,
¿A dónde llegó? Todos los hombres mueren. No, la luz se extingue. Pero existe un gozo incomparable que no puede ser robado de aquellos que lo han obtenido. Existe una realidad que solo Dios puede dar a aquellos que son de Dios. Existe un descanso inquebrantable para aquellos que han conocido a aquel que los mantiene en su perfecta paz. Y así sucesivamente hay algo que Dios provee que nadie más puede proveer. Energías y fuerzas y gozo y satisfacción. Paz y gozo sin igual. La vida de aquellos que han sido rescatados de esta vana manera de vivir, que Pablo dice que es corruptible, dada por sus padres, ahora viven en conciencia de la gran purificación de sus almas que Dios los ha alcanzado y Dios los ha llamado para gran obra. Tienen ahora un amor no fingido de corazones purificados, habiendo renacido por la palabra de Dios. ¿Eres tú uno de ellos? Renacido por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué permanece para siempre? La palabra de Dios. No tú ni yo. Tú y yo somos del polvo y al polvo regresamos. Pero hay una obra de Dios que supera toda la obra natural de los hombres. Aún la naturaleza puede producir grandes cosas, pero un día todo eso va a ser destruido. Y Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Dice 1 de Pedro 2, no tiene que buscarlo, versículos 24 y 25. 1 de Pedro 1, versículos 22 y 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por evangelio os ha sido anunciado. Amados, estamos aquí en esta mañana no para pensar de nosotros, sino para pensar de Dios. Pero para nosotros correctamente pensar de Dios, tenemos que ver dónde estamos. Tenemos que evaluar nuestra condición. El creyente es llamado a vivir una vida diferente. El creyente es llamado a vivir una vida no por logros o éxitos personales. Si tu intención es lograr algo para ti que tú puedes almacenar, no hagas tus tesoros en la tierra, amados. Porque eso será comido, destruido, abandonado. Otro tomará esos tesoros. Jesús dijo, hagamos nuestros tesoros ¿dónde? En los cielos. Aquellos que viven por estos logros, hermanos, ¿cuántos vivimos por estos logros? Verán un día que todo eso perderá su vigor, su fuerza, su hermosura, su brillo, y nada de eso será suficiente. Somos llamados a vivir vidas de entendimiento. Somos llamados a vivir vidas de sobriedad y esperanza viva, esperando por completo la gracia de Dios que ha de ser revelada en Jesucristo. Cuando Él trae a manifestar la manifestación de Jesucristo al mundo. Es lo que dice 1 Pedro 1:13. Estamos hablando del aliento que solo Dios trae. Algo que debe ser viviente y vivo y activo en la vida de todos aquellos que aman y siguen a Dios. Porque el aliento que solo Dios trae es absolutamente esencial para todo creyente. Tú no puedes vivir esta vida sin Él. Tú puedes tratar, tú puedes intentar. Y hermanos, y es en los momentos más cruciales de la vida, cuando nos hallamos débil, que Dios trae este aliento divino. Es decir, nosotros necesitamos de este aliento y Dios lo provee para aquellos que ciertamente lo necesitan. Ahora, la realidad es que hay muchos creyentes que aman a Dios, que siguen a Dios. De algo así porque es un poquitico cuestionable cómo aman a Dios, cómo siguen a Dios, cuál es la actitud de su vida. Porque tienen un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Que conocen y aman y creen y siguen, pero también viven de maneras que no son congruentes
a lo que es ser llamado por Dios y seguir a Dios. Y Dios permite que las vidas vivan así, permite que se vacíen, permite que lleguen al fin de sí, con el propósito que cuando lleguen al fin de sí, puedan descubrir su gran necesidad de Él. Dios tiene propósito en todo. Y el aliento que solo Dios trae, hermanos, es absolutamente esencial para el creyente. Si es que estamos en este caminar, si tú llegaste a conocer a Cristo como tu único Salvador, eso ocurrió solamente porque tú llegaste a ese lugar donde tú te vistes vacío sin Dios, donde tú viste tu necesidad de Dios y que nadie más podía suplir tu necesidad. Y el que te trajo a ese lugar fue Dios, aunque tú quizás no lo conocías. Pero ¿y qué después de ser creyente? ¿Y qué después de ser un servidor de Dios? De andar con Dios y llegar a lugares de ese mismo vacío y necesidad. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, esta es la realidad que la palabra de Dios nos enseña, porque Dios también tiene aliento que solo puede dar en esos momentos. Y quiero leer de eso contigo en esta mañana. Yo te invito a Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes 19, donde vamos a ver una historia. Voy a relatársela y vamos a leer alguna porción de esto, que aquí se ve el aliento que solo Dios puede dar. Y vamos a hablar cómo es que Dios puede levantar tu vida, animarte. Antes de entrar a ello, quiero dar como un breve testimonio cuántas veces me he encontrado en necesidad de Dios. No que nadie sepa, no que nadie entienda, pero que yo personalmente me he hallado en necesidad de Dios a través de mi trayectoria de andar con Dios, en el peregrinaje que he tenido con Él. Y cuántas veces he tenido que encontrarme así, necesitado de Dios de veras. No necesito un poco de Dios o algo de Dios o que Dios ayude en esta área o en aquella área. Pero necesitado de Dios de tal manera que nada puede satisfacer mi vida menos Dios. Llegar al punto donde uno quiere, mejor que no estar aquí, que estar aquí sin Dios. Que hallarse en esa situación sin Dios es lo peor que pudiera existir. Y no estoy hablando de haber andado mal o deshonrado a Dios, o estar en pecado o en desorden. Estoy hablando de amar a Dios y seguir a Dios. Pero no importa que tú ames y sigas a Dios, hermanos, seguimos siendo seres humanos y seguimos teniendo necesidad de Dios. Y es de eso que estamos hablando en esta mañana. El aliento que solo Dios puede darte. El único que puede levantarte tu ánimo, no solamente sea en esta mañana o en cualquier momento donde tú lo necesites, es Dios. No hay otro como Él. Quiero ver 3 cosas acerca del aliento que solo Dios trae. La primera es esta, viendo aquí en Primera de Reyes, capítulo 19. El aliento que solo Dios trae viene cuando llegamos al fin de nuestras fuerzas. Lo repito, el aliento que solo Dios trae viene cuando llegamos al fin de nuestras fuerzas. Versículo 3 de Primera de Reyes, capítulo 19, se encuentra el siervo de Dios, Elías, corriendo. Versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Bersabé, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Por qué está corriendo Elías? Bueno, los versículos anteriores nos dicen que Jezabel le dijo a Elías por mensajero que si en 24 horas él todavía estaba vivo, eso sería una imposibilidad. Él iba a ser destruido por el gran ejército que ella tenía. Y él sale corriendo por su vida. Pregunta, ¿qué mal hizo Elías? ¿Por qué Elías está en esta situación? Te voy a decir por qué. Porque él estaba sirviendo a Dios. ¿Tiene sentido eso? Es más, una de las razones que muchas vidas no llegan al fondo de sí es porque nunca han llegado a servir a Dios como deben.
Viven sus vidas común y corrientes. No están entregados a Dios. Yo espero que tú estés entregado a Dios. Pero si tú te entregas a Dios y tú le sirves como debes, y tú estás viviendo una vida donde Él es primero en todo, hermanos, llegarás a momentos donde tú vas a necesitar a Dios desesperadamente. Y esto es parte de lo que nos está enseñando la palabra aquí en 1 de Reyes 19. Elías estaba cansado de correr, dice el versículo 4. Y él fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínate llegar al punto donde ya tú dices: bueno, ya no quiero esta vida más. Quiero decir entre paréntesis que hay una gran diferencia entre una vida que quiere quitarse la vida, oigan bien, y otra vida dice: Señor, mi vida está en tus manos, por favor quítemela. No sé si ves la diferencia, pero es gran diferencia. Este hombre no está cometiendo pecado. Este hombre no está diciendo: yo no quiero vivir y quiero quitarme. No, él está diciendo a Jehová: por favor, ya no sostengo esto más. No sé si has llegado a ese punto en tu vida. Como digo otra vez, creo que he atravesado este camino más que una vez. Momentos donde digo: Señor, verdaderamente te necesito como nunca en esta hora. Alcánzame. Esta vida no tiene comparación a lo que tú eres y lo que tú tienes. Ayúdame, Señor. Y tan cansado que trataba de salvar su vida, corriendo. Sus sentimientos, si puedo hablar de ellos por un momento, estaban bajos, estaban deprimidos. O sea que la depresión no es algo que simplemente ocurre por vivir desordenadamente. Uno puede deprimirse por vivir ordenadamente. ¿Me entiendes? La depresión no es simplemente algo físico, puede también ser algo emocional y espiritual. Uno puede llegar a un momento donde uno se encuentra en gran necesidad de Dios. Y mi deseo es que tú te encuentres ahí, aunque eso parezca injusto. Mi deseo es que nos encontremos en necesidad de Dios, amén. Sea lo que sea, como Dios lo haga. No estoy deseando el mal para nadie. Pero es mejor tener necesidad de Dios que vivir vacío sin Dios, pensando que todo está bien. Es mejor sufrir por honrar a Dios que sufrir por hacer el mal. Es mejor entregar nuestras vidas hasta que nos duele, hasta que nos deprime, hasta que nos vacía hacia Dios. Cuando nos damos de todo y llegar a encontrarnos en una situación así, que vivir vidas vanas. Cesemos de la vana manera de vivir, dice Pablo. Sentimientos como estos le pueden llegar a cualquiera, amados. A hombres de Dios, a vidas que aman a Dios, vidas como nosotros, o a vidas que no conocen. Y aunque es posible llegar a momentos depresivos por mal pasos en la vida, las Escrituras nos están mostrando evidentemente que también es posible como resultado de tomar buenos pasos, pasos obedientes, pasos dirigidos por Dios mismo. Porque el que ha dirigido a este hombre ha sido Dios. Y ahora él se encuentra corriendo por su vida en temor que lo quieren matar. Y ha llegado el punto de perder sus fuerzas. Elías, hermanos, es un hombre espiritual. Amén. Es un hombre que es ejemplar y debemos seguir. Es un siervo de Dios, nos dice las Escrituras. Ha sido fiel en su llamado para con Dios. Pero siendo hombre, tiene las mismas debilidades que cualquier otro hombre. Él no es diferente en ese sentido. Y el enemigo, hermanos, siempre busca atacarnos cuando estamos más débiles. ¿No es cierto? Cuando llegamos a esos momentos donde no tenemos las fuerzas. Lo intentó con el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Después de 40 días de no comer, de no descansar, entonces viene para a tratar de acusarlo y tentarlo.
Y notemos que el creyente espiritual es de igual manera susceptible a debilidad y depresión y necesidad. Eso es ignorancia y tontería ignorar estas posibilidades. Y también ignorar que cuando estemos ahí, que quizás sean por razones que no son legítimas. ¿Puede el creyente, pero lo que quiero que entendamos es que también hay creyentes carnales que pueden hallarse en momentos vacíos y deprimidos, no porque han servido a Dios, sino por falta de andar fielmente con Dios, porque son creyentes carnales. Elías no es uno que es comparable a esto. Elías es un hombre espiritual. El creyente espiritual puede hallarse así, habiendo andado fielmente con Dios también. Pero no es hasta que tenemos un sincero encuentro con Dios y venimos a Él y le expresamos lo que estamos sintiendo, amados, y derramamos nuestra vida delante de Él, que vemos cómo Dios responde. Y esto es de mucha importancia. Lo que ha pasado aquí hasta este punto en la historia es que Dios usó a Elías de una forma poderosa para destruir los enemigos de Dios. Y entonces van persiguiéndola y él corre hasta que ya está sin fuerzas. Dice el versículo 5 del 1 Reyes 19. Y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Él le dijo: Señor, en una confesión personal y íntegra y real, expresó sus emociones a Dios, expresando, diciendo: Señor, ya no puedo más. Esta vida ya no lo sostengo más. Mírame donde estoy, deseando morirse. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira dónde estoy, no he hecho nada más. ¿Quién soy yo? Y llegó al punto de llegar a un descanso grande, a dormirse. Y mira cómo Dios fielmente envía a este hombre. Dormido, Dios envía un ángel. ¿No? Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Ahora, yo no lo culpo. Hay veces que uno necesita más energías que lo que uno sabe. Para mí, cuando yo me enfermo, no sé si tú lo sabías, cuando yo tengo la más mínima enfermedad o me siento decaído físicamente, la solución primaria y principal que yo uso no es la medicina o el doctor, es dormir. Para mí, acostarme cuando estoy así y cuando me estoy sintiendo que estoy mal, inmediatamente me restaura, cuando puedo inmediatamente lograr establecer mis energías. Ahora, obviamente hay veces que uno está enfermo más allá y necesita ayuda, sea de medicina, doctor. Pero en general, ese es uno de los elementos que Dios nos permite. El dormir, hermanos, no es malo, es la forma que recargamos las baterías. No sé si lo sabías. Ahora, hacer dormilón es otra cosa. Pero él durmió porque estaba tan cansado. Pero no creo que solamente físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente. ¿Te has sentido alguna vez así que tu cuerpo está bien, pero tu alma y tu espíritu no? ¿Tú sabes que estas cosas están interconectadas? Que tú puedes tener fuerza física, pero que tu mente está adormentada, que no quiere, no piensa bien, está molesta, o tus emociones están desticadas, están moviéndose, están inquietas y tú no tienes control sobre lo que está pasando en tu vida. Él se acostó después que comió. Y Dios sabe cómo proveer lo que necesitamos, hermanos. Tuvo que hablar con Dios. Pero lo segundo que quiero que entiendas, no solamente, hermanos, quiero que entiendas que el alimento que solo Dios trae viene cuando llegamos al fin de nuestras vidas. Pero lo segundo y de gran importancia es que el aliento que solo Dios trae es
sobrenatural. Y oigan esta importante realidad. Aunque este hombre ha recibido una torta cocida y agua que eran natural, pero eran más que natural. Le han ayudado a este hombre. El aliento que solo Dios trae es sobrenatural. Lo que estoy tratando que entendamos, hermanos, es la realidad de esto que solamente la palabra nos puede manifestar. Y es que la provisión de Dios para Elías viene para alentarlo primeramente físicamente, pero también en una manera sobrenatural y espiritual. Dios siempre está interesado en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Dios nos cuida completamente. Como dice las Escrituras, si los polluelitos no tienen que preocuparse por qué comer, por qué preocuparnos nosotros por comida o vivienda o ropa. ¿Es Dios así con sus hijos, sus hijas? ¿Dios te ha desamparado? ¿Nunca has tenido para comer o dónde dormir? Dios siempre provee para los suyos. Él es un Dios infinitamente bueno. Su provisión siempre incluye los suyos. El mundo también recibe de Dios. La palabra dice que el sol sale para el justo, el injusto igual. Dios es bueno. La gracia general de Dios es para con todos. Pero Dios también tiene una gracia especial para los suyos. Y es de lo que estamos viendo aquí. Que Él provee lo natural, pero también provee algo sobrenatural. El Señor está interesado en tus necesidades naturales. Y creo que es ahí donde muchas veces estamos interesados en oír ese mensaje. Esas cosas nos gustan oír. Porque estamos más conectados con las cosas naturales. Y es más, tristemente, queremos más de lo que necesitamos. Queremos las cosas de abundancia y cosas que no son necesarias. Y miramos a otros y decimos, yo quiero lo que ellos tienen. Pero Dios da lo necesario. Y Él cuida de mí y Él cuida de ti. Pero también descubrimos inmediatamente en este pasaje que su provisión también es sobrenatural. Mírenlo conmigo. Seguimos leyendo en 1 de Reyes 19, estoy llegando al versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come. El mismo mensaje, porque, mira que dice, largo camino te resta. Largo camino te resta. Un momento, un paro aquí antes de seguir leyendo. ¿Qué sabes tú de lo que Dios tiene planeado para el día de mañana para ti? O para la semana entrante, o para el resto de este año, o para el año entrante. Si verdaderamente tú quieres servir a Dios, seguir sus pisadas. ¿Qué sabemos nosotros de lo que viene? La realidad es que nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Esta es la realidad. Cuando el ángel le dice, largo camino te resta, eso no son palabras vacías y bueno, todavía tienes mucho que hacer, no te preocupes. No, es que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y Él sabe que el camino que te resta es largo y necesitas estas fuerzas. Hermanos, yo no sé lo que tú necesitas para el día de mañana y yo no sé lo que yo necesito para el día de mañana, pero sí sabemos quién es el único que puede alentarnos, darnos el aliento que solamente Dios puede dar. Lo que necesitamos para hoy y para mañana y para todos nuestros días. Y ese es Dios. Largo camino te resta. Solo Dios sabe lo que necesitamos porque solo Él conoce el camino que nos resta. Y solo Dios puede proveer para ese camino. Porque solo Él sabe lo que viene. Miren el versículo 8. Y se levantó pues y comió y bebió. Y aquí está la obra sobrenatural de Dios. Y fortalecido con aquella agua caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amados, las fuerzas sobrenaturales que Dios da son principalmente para que podamos llegar a este monte, a su presencia. Al monte de Horeb, el monte de Dios. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer para llegar a un monte?
Tú tienes que escalar, trepar, subir. Es fácil bajar al valle, es fácil andar en camino plano, pero subir, hermanos, ir hacia arriba, hacia el monte donde Dios está, a su presencia, eso lleva energía que tú y yo no tenemos. Hay muchos que no quieren ni trepar, ni andar, ni correr, ni caminar ese camino porque no es fácil. Pero tú sabes algo, Dios quiere que tú camines ahí. Dios quiere que tú veas tu necesidad de Él y llenarte a ti para que tú andes en un camino que Él ha preparado para ti, que no es el camino natural y normal que tú llevarías en tu vida. Somos creyentes, somos hijos de Dios. Él le dijo a sus discípulos, ven y sígueme a mí. Un camino imposible. Dejando todas sus barcas y lo que tenían, le siguieron. Y ese es el llamado de Dios para nuestras vidas. La pregunta es si le estás siguiendo o si estás andando bien y fiel con Él, o si te has parado en algún lugar, o si al seguirle lo más que podías te has cansado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya ha llegado al fin de sus energías. Y llegando al fin de sus energías, Él está buscando de Dios. Y Dios está proveyendo naturalmente y espiritualmente. Pero es con un propósito. No es para que Él regrese a descansar o regrese a una vida vana. Dios tiene más para tu vida que lo que hizo ayer. Y no sé si tú lo sabías, lo estás entendiendo, lo estás captando. Si tú eres creyente, hijo y hija de Dios, toda tu vida hasta ahora ha simplemente sido una preparación para lo que viene. Y el único que sabe lo que viene es Dios. Ahora, si tú quieres sentarte, sentirte mal y seguir con un sentido de depresión, Dios nos llama a no vivir con esa mentalidad. Amén. Tú puedes sentirte deprimido, pero Dios nos llama a que nuestras mentes no se queden ahí. Él llama a nuestras mentes pensar los pensamientos de Dios. Amén. Así que Dios nos ha dado a nosotros la afectividad. Podemos sentirnos así. No hay nada malo con tener estos sentimientos, pero hay sí algo malo cuando nosotros queremos quedarnos en esos sentimientos. Dios nos levanta, ¿no? Dios sabe cómo tratar. Hay necesidades físicas, Él provee. Hay necesidades espirituales, Él provee. Dios es increíble, amados. Dios opera maneras gloriosas. Y Él sabe cómo tratar con nuestras vidas. Estoy hablando de cosas naturales aquí. Hay también asuntos donde hay condiciones físicas, desequilibrios de balance, donde sí hay situaciones donde necesitamos medicina para tratar con asuntos corporales que llevan a depresión y problemas así. Eso es otro asunto. Pero en general todos nosotros llegamos a momentos depresivos, vacíos, ¿me entiendes? Y necesitamos a Dios en esos momentos. Amados, las fuerzas sobrenaturales que Dios provee son principalmente para que podamos llegar a ese monte. Su provisión, sea natural o sea sobrenatural, es para que nos acerquemos a Él. La razón que tú estás vivo en esta mañana no es para que tú vivas tu vida para ti, es para que tú vivas tu vida para Dios. Él no nos llamó para que nosotros regresemos a la vana manera de vivir. Él no nos ha rescatado y salvado y pagado este precio grande para que vivamos como pudiéramos haber vivido sin Él. Él nos rescató, nos llamó, nos salvó, nos limpió, nos adiestró, nos ha preparado, nos ha llamado y dirigido y apuntado a la obra para que nosotros podamos andar con Él. Y para que nosotros principalmente podamos acercarnos a Él. Me encanta un pasaje en las Escrituras que nota y lista los discípulos que Jesús llamó y dice que Él los llamó primero para que estuviesen con Él. Y después para enviarlos, para que hicieran la obra. Pero antes que tú puedas andar y hacer lo que Dios quiere, hermanos, la única fuente es Dios. Tienes que venir a Él. Para que Él te prepare y te dé lo que tú necesitas. Lo vemos con las vidas de los discípulos de Dios. Lo vemos con las vidas de los patriarcas. ¿Se acuerdan cómo Moisés tuvo que subir al monte? ¿No? Para ahí encontrarse con Dios. Y cuando Él descendió de ese monte era un hombre transfigurado, cambiado. Estaba la faz de Él estaba brillante. Y reconocieron que había estado en la presencia de Dios. Y así Dios es
con cada uno de sus hijos. Él nos llama a su presencia. Nos permite ver nuestra necesidad y nos llama cercano a Él. Y ese propósito, hermanos, es para que nosotros nos encontremos donde Él puede proveer para nosotros. Él quiere que su pueblo se acerque a Él. Y la comida que Él le ha dado, no solamente natural, pero sobrenatural, ha sido con este punto, que se acerque a Dios. Es decir, aquí estamos nosotros esta mañana, julio 17, 2022. La comida que Dios te ha dado a ti no es para que tú te sientas bien de ti, sino para que tú te acerques a Dios. Para que tú sigas, ciertamente hay un Dios en los cielos, yo lo necesito. Que la palabra de Dios nos inspire a perseguir a Dios, a buscar a Dios, a subir a su presencia. Cualquier esfuerzo requerido, Él provee. Así que lo primero, hermanos, que ya estábamos viendo, el aliento que solo Dios trae viene cuando llegamos al fin de nosotros. Segundo, el aliento que solo Dios trae es sobrenatural. Y esto último, el aliento que solo Dios trae es para tratar con los asuntos más profundos de nuestras vidas. Para tratar con los asuntos más profundos de nuestras vidas. Una de las cosas más tristes que yo observo como creyente, lo he visto en mi vida y lo veo en otros, es esta situación simple de que somos tan aptos de llegar a cierto paso con Dios y queremos quedarnos ahí. Estamos cómodos ahí. Nos gusta estar ahí. Tengo suficiente de Dios, conozco suficiente. Mi vida ha sido restaurada, ordenada, estoy bien. Y eso es un peligro. Y un peligro grande. Dios no quiere dejarnos ahí. Elías estaba en el día del grande éxito de su vida. Un día anterior, él había visto los milagros más grandes en su vida que Dios había hecho. Y él estaba maravillado y el próximo día está corriendo por su vida. Y eso no es un accidente, es mano de Dios soberana para que este hombre no diga, mira, llegamos. Sino que este hombre espiritual que ama a Dios, que sigue a Dios, diga, pero sin Dios aún esos grandes éxitos de nada valen. Se encontró necesitado y buscando a Dios y fortalecido por Dios, corriendo en pos de Dios. Pero ahora miren esta última etapa, porque aquí es donde empezamos a aprender lo que Dios está haciendo. El aliento que solo Dios trae es para traer los asuntos, para tratar con los asuntos más profundos de nuestras vidas. Esto es algo personal. Al llegar a Horeb, Elías se metió en una cueva donde pasó la noche. Me imagino que también se acostó, durmió, no estoy seguro. Y es aquí donde por primera vez él oye a Dios hablarle. Oigan esto, es tan importante descubrir esta realidad que hasta este punto Dios no le había en una forma directa hablado, pero ahora Dios, Jehová sale y le habla en una forma directa. Él oyó a través del ángel, pero ahora Dios está presente. Lean conmigo, si desean, versículo 8, versículo 9. Y allí se metió en una cueva, dando paso la noche, y vino a él palabra de Jehová. Es la primera vez que vemos esto escrito en este texto, el cual le dijo, y miren lo que Dios dice, esto es de gran valor si lo puedes entender. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Puedo parar un momento? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú estás? No soy yo que te pregunto. ¿Qué haces aquí? Pon tu nombre. ¿Qué tú estás haciendo aquí? Yo no sé. Dios no hace preguntas para descubrir, porque Dios ya sabe. Dios hace preguntas para que nosotros nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esta no es la pregunta que Dios le hizo a Adán en el jardín del Edén. ¿Dónde estás? Esa es otra pregunta.
Él había pecado, se había apartado de Dios y se encontró en su pecaminosidad, ciego, necesitado, desnudo. Y Dios le dice, ¿dónde estás? Eso no es la pregunta que tenemos aquí. Este es un siervo de Dios. Ama a Dios, ha servido a Dios, ha sido fiel para con Dios. Y Dios le hace una nueva pregunta, una pregunta muy importante y mayor. ¿Qué haces aquí? Hay dos partes de esta pregunta. ¿Qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? La respuesta de este hombre es de gran interés, hermanos. Él respondió, versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Un paréntesis y para un momento. Él está diciendo la verdad. ¿Cierto? Yo he tenido un vivo celo por ti, te he buscado, te he deseado, te he servido, Dios, dice Elías. Esta ha sido mi vida. Pero tu pueblo, mire ese pueblo tuyo, Señor, ellos han apartado de ti, han deshonrado tu palabra, han deshonrado tu nombre. Ellos han ido por sus altares y han adorado a otros dioses y han matado por espada a los profetas tuyos, Dios. Hermanos, permítame decir que lo más que tú te enfocas en dedicar tu vida a servir a Dios, lo más que tú vas a descubrir que esta verdad es la verdad. El mundo odia a los hijos de Dios. Especialmente los hijos de Dios que sirven a Dios y que honran a Dios. Si mataron a Cristo, Jesús dijo, si a mí me mataron, ¿cuánto más a ustedes lo van a perseguir? Este no es un rumbo fácil, no es un camino fácil. Es más, es un camino imposiblemente difícil que requiere fuerzas sobrenaturales. Requiere provisión de Dios. El aliento que solo Dios puede dar para servir a Dios. Esta misma pregunta será repetida 2 veces. La respuesta será la misma las 2 veces. Pero requiere que Elías considere qué está haciendo. La última parte de la respuesta de Elías es así. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Un momento, ahora estás errando, Elías. Tú no eres el único que queda. Y no solamente a ti te están persiguiendo. Es decir, una de las dificultades, hermano, en el andar de Dios es que tú te puedes encontrar gasto vacío de energías, porque tú has sido fiel para con Dios, pero Dios ahí en su fidelidad provee y en su provisión también hace algo maravilloso, y es que Dios le dice a este gran y precioso Hijo de Dios, mira dónde estás, pero ¿qué haces aquí? Vamos a responder esta pregunta de una manera que quizás hubiera sido más eficaz. Señor, yo estoy aquí porque tú me diste energías para llegar aquí. Señor, yo estoy aquí porque este es el monte de Jehová y yo he venido buscando a Jehová, el Dios del monte de Jehová. Señor, yo estoy aquí porque estoy cansado y necesito las energías que solamente tú puedes dar. Señor, estoy aquí porque no tengo nadie más bajo los cielos. ¿A quién tengo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo, dice el salmista. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Dijo su discípulo. Señor, acuérdate de mí, cuídame a mí, ten piedad de mí. Yo te necesito. Creo, ayuda mi incredulidad. Este anuncio sale de las Escrituras constantemente. Aquí estoy, Señor. Sin ti no soy nada. Alcánzame, fortaléceme, enséñame, guía. Haz lo que yo no sé lo que necesito, pero tú sí sabes. Este es el corazón de vida que aman a Dios, hermanos. No te creas que el corazón de vida que ama a Dios, sí, yo voy a la iglesia, yo conozco, yo estoy interesado en las cosas de Dios, yo no le hago mal a nadie, trato de hacer el bien. Yo tengo una bella familia, tengo hijos, tengo un carro, tengo una casa, tengo las cosas, estoy bien. Sin Dios no está bien, aunque lo tengas todo. El día peor de una vida que ha llegado a lograr sus éxitos es el día después que logró sus éxitos.
Que es el día que descubre que todo ese éxito no lo llenó. Lo dejó vacío. Pregúntese algún día a aquellos que llegan después de tantos años dedicándose para ganar la medalla de oro en las Olimpiadas y después que la ganan al próximo día. Ahora estudia su vida. Porque si no conocen a Dios, si no pueden glorificar a Dios, si no pueden honrar a Dios, se encontrarán lo más vacío, porque de toda la faz de la tierra en este deporte son el máximo y están vacíos. Y de nada le ha valido. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué dieras por tu alma? No hay nada que podemos dar. Requiere que Elías considere que está haciendo. ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Quién le ha traído a este lugar? Requiere que Elías considere que está haciendo aquí en este lugar. Esa es la presencia de Dios, principalmente donde Dios está. Después de esa primera pregunta, ¿dónde estás? Entonces él ve a Dios en diferentes manifestaciones. Dice la palabra, el versículo 11, que Dios le dijo, sal afuera, ponte en el monte delante de Jehová. ¿Dónde le dijo que se pusiera? Delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Repetidamente nos dice que Jehová no estaba en esas cosas. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Es como si Dios se manifestó y Elías percibió que era Dios y se acercó y vino una voz y Dios le dijo una segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? Sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Si es que nosotros subimos al monte, si es que hacemos el labor, las energías que Dios nos da para buscarlo a Dios como debemos. Hermanos, esto ocurre en aquel creyente que en esta mañana aquí en este santuario dice, Señor, esto es conmigo. Te conozco, pero no te conozco. Sé, pero no sé. Entiendo, pero no entiendo. Tengo necesidades de las cuales yo no capaz. Tú me llamaste a mí. ¿Para qué, Señor? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y que Dios diga, yo tengo un plan. Pero tú tienes, para que tú puedas seguir el plan de Dios, tú vas a tener que poner mucha atención. Porque no está en la tormenta, no está en el fuego, no está en el terremoto. Dios está hablando y te está diciendo, ponte delante de mí. Párate delante de mí. Y le hace esa pregunta otra vez, porque él todavía no la ha contestado adecuadamente. Él responde igualmente en el versículo 14. Entonces versículo 15 le dijo Dios, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto, y llegarás y ungirás. Y le da órdenes para marchar y andar a lo que Dios quiere que él haga. Dios desea que veamos, hermanos, que todas las circunstancias de nuestras vidas, y quiero llegar a esta idea principalmente contigo, todas las circunstancias de nuestras vidas tienen una meta singular. Para creyentes, traernos delante de Dios. No sé si tú descubres que ese es el camino. El camino es que tú vengas delante de Dios, que tú te acerques. Un día, todos nosotros estaremos delante de Dios. Todos nosotros, en ese último día final, el gran día de Jehová. Pero en este caminar, en este andar, en estos días nuestros, hermanos, el llamado es a venir delante de su presencia. Porque es ahí donde Dios hace su gran obra en nuestras vidas. Traernos delante. Las circunstancias donde tú te encuentras en esta mañana, no sé dónde tú te encuentras. Quizás se ha encontrado derrotado porque has pecado, estás apartado. Quizás estás fortalecido porque tú estás viendo cómo Dios está despertando tu alma y tu ser. O quizás estás sin sentimientos ninguno. No sientes nada. Estás aquí porque no sabes.
A lo menos él tenía una respuesta. Yo he vivido fielmente tras Dios y mira dónde me encuentro. Y Dios quiere que él remueva esa última frase. Solo yo he quedado y quiere matarme a mí. Y que él descubra, no te preocupes por eso, nadie te puede tocar. Si Dios está contigo, hermanos, ¿quién está contra nosotros? Más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay otro Dios como nuestro Dios. Los ejércitos de los impíos no nos pueden hacer nada. Un jovencito con una sonda y una piedra destruyó a un ejército. Y el principal entre ellos, y no porque era fuerte, pero porque dijo, yo estoy aquí por Dios. Dios está conmigo. Y anduvo de manera que todos los que estaban alrededor de él no entendieron, no podían entender. La pregunta, hermanos, que nos hace Jesús es personal, que nos hace Dios, es individual. ¿Qué estás haciendo aquí? Diseñada para atender nuestra necesidad más íntima y personal. Él empieza un diálogo con nosotros. Una pregunta es para que respondamos. No para hacerle preguntas a Dios, sino para que Él ahora empiece a tratar con nuestro corazón. Solo Dios conoce y solo Dios puede atender donde tú te encuentras y qué estás haciendo y por qué. El asunto personal revelado acerca de Elías es porque él piensa que solo él ha quedado. Pablo explica esto en Romanos 11. Quiero llegar a esto aquí, llegando antes de una conclusión. Romanos 11, capítulo 2. Él hace referencia a esto en una forma muy interesante. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Hablando de su pueblo, los israelitas, al cual desde antes conoció. Pregunta, ¿o no sabéis que dice de Elías las Escrituras, cómo invocó a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Cómo es que Dios respondió? Y lo vemos en la conclusión del capítulo 1 de Reyes 19. Pero mira cómo lo apunta aquí Pablo en Romanos. ¿Qué le dice la divina respuesta? Mas he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es, dicho de otra manera, Elías, estás en buena compañía. Servir a Dios es lo máximo. Perder tu vida sirviendo a Dios, más glorioso. Entregar tu vida por Él es lo que debes hacer. Pase lo que pase. Que te busquen, que te ataquen, que quieran crucificarte. Si lo hicieron a mi hijo, te lo harán a ti. Pero así es la obra de Dios. Nadie puede tocar hasta que Dios da permiso. Entreguémonos. Vivamos. Termina diciendo, versículo 5 de Romanos 11, así también, aun en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo está hablando en palabras apostólicas diciendo, Dios no ha dejado de hacer su obra. La obra de Dios siempre ha sido por su gracia. Si tú estás aquí es porque Dios te ha llamado, no porque tú podías o eres capacitado o suficiente, porque Dios por su gracia hará lo que Él quiere hacer a través y con tu vida. Y lo que Él quiere hacer, hermanos, es grande. Es lo máximo, lo más grande que más ocurrirá en tu vida. Todas las otras cosas serán vacías. Pero servir a Dios te llenará de gozo y esperanza y te suplirá toda necesidad. Y aun cuando estés vacío, buscarás más de Él. Porque vivir esta vida sin Él, hermanos, ya tú has aprendido para ese momento que no valen de nada. Y este hombre está siguiendo a Dios con todo lo que tiene. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esto no es poco común entre aquellos que sirven a Dios. Todos, hermanos, en algún momento se pueden sentir así. Pablo también se sintió así. No sé si lo has visto en las Escrituras. Se sintió solo. Dice en 2 Timoteo 4. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado.
sino que todos me desampararon. No les sea tomado por cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Segunda de Timoteo 4:17. El Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué hizo? Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Qué está diciendo Pablo? Que aunque otros abandonaron la obra, yo no he abandonado. Aunque otros me dejaron, yo no, Señor. Yo sí te seguiré. Se sintió él así solo, aunque Dios tenía muchos otros. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Hermanos, ¿cuál fue la última vez que Dios estuvo a tu lado así y te dio fuerzas así? Te levantó el ánimo, te levantó el espíritu, te levantó el cuerpo. Te permitió ver esta vida es una sombra de la realidad. Te permitió entender que todo lo que tengo que pasar, si lo paso siguiéndolo a Él en una forma infinita y gloriosa lo usará gloriosamente. Que mi vida es un instrumento en las manos de Dios. Si soy un padre, si soy un hijo, si soy un trabajador, si soy un servidor, en donde te encuentres, amados, Dios quiere usar tu vida. La experiencia de Elías no es una experiencia aislada. Todo aquel que responde al llamado de Dios y se propone servirle a Él y serle fiel, andando en sus caminos, y se hallará en algún momento como se halló Pablo, como se hallaron estas vidas. Y en nuestro texto, aquí lo vemos en Elías, pero es con un propósito divino, y es aquí donde terminamos. Dios tiene un propósito divino. Tú no lo puedes ver, yo no lo puedo ver, pero Él sabe lo que está haciendo. El Señor estuvo a mi lado y me ha dado fuerzas para que por mí fuese cumplido la predicación. Él sabía por qué Él estaba. Pablo. Igualmente Dios fortalece a Elías, amados, para que él pudiese seguir en la batalla. Igualmente Dios atiende la necesidad más profunda de Elías, mostrándole que él no está solo. La necesidad más grande de Elías, amado, es que él siga en los caminos de Dios. Y por eso Dios le dice, haz esto, ve allá y haz esto y allá. Y culmina este capítulo, Dios le trae un amigo, un compañero a Elías en la batalla. Y viene Eliseo para acompañarle. Él estaba bien solo, te quiero decir. Pero Dios sabe que nadie debe estar solo. Nosotros servimos a Dios, pero Dios nos añade vidas que nos apoyan. Y Eliseo va a ser mayor que Elías al fin del día. Va a hacer grandes cosas. Él quiere una doble porción. Así que Dios va de aumento en aumento. Él da más y da más y da más. Nadie se queda con pequeñezas de Dios. Dios abunda a aquellos que buscan a Dios. Dios provee para Elías en sus necesidades naturales y en sus necesidades espirituales. Antes de terminar, una pregunta. ¿Cuáles son las necesidades más profundas de tu vida? ¿Cuáles son? Y aunque supieras cuáles son, solo Dios sabe cómo atenderlas, cómo tratar con ellas. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Segunda pregunta. Él requiere que nos entreguemos a la obra de Dios hasta llegar a agotar todas nuestras fuerzas para descubrir cómo Él fortalece a los suyos de manera sobrenatural. No hay nada más glorioso que perder todas tus fuerzas y ver que Dios provee fuerzas nuevas. Eso es lo que dice Isaías. Termino leyendo este pasaje. Y habla de una manera que debe estorbar el corazón de cada creyente que dice que conoce a Dios. Porque comienza Isaías 40 diciendo así: ¿no has sabido? ¿No has oído? Creyente, aquel que conoce a Dios, que ha andado con Dios, ¿no has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No has sabido esto? Bueno, creo que hay muchos que dicen que sí lo saben, que sí lo han oído. Pero la pregunta es si verdaderamente lo saben y verdaderamente lo han oído. Uno puede escuchar y no oír.
se desfallece, no desfallece Dios, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo y alcanzado y multiplica las fuerzas de los que no tienen ningunas. ¿Quién hace esto? Solo Dios. El único que da aliento, el aliento que solo Dios puede dar. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Entonces viene el gran pero en las Escrituras, versículo 13. Pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como los águilas. Correrán, y esto es increíble y fascinante y sobrenatural. Correrán y no se cansarán. Yo he dicho esto muchas veces. Esto es imposible, hermanos. Correr y no cansarse, trátalo. Imposible. Pero estos andarán con Dios, caminarán con Dios, correrán con Dios, caminarán y no se fatigarán. Y si es así, si el aliento que solo Dios trae viene cuando llegamos al fin de nuestras vidas, si el aliento que solo Dios trae es sobrenatural y trata con los asuntos más profundos de nuestras vidas, entonces el aliento que solo Dios trae, hermanos, es para hacer de nosotros más de lo que somos actualmente en esta mañana. Para hacer de nosotros más de lo que somos, para crecernos, para que seamos más de lo que estamos y donde nos hallamos aquí en este día. El aliento que solo Dios trae es para encaminarnos en sus gloriosos caminos. Amén. Para que andemos no como Él anduvo. Jesús aún dijo, los que me siguen a mí, aún mayores milagros y obras harán. Haciendo su gran voluntad, viviendo para Dios. Corriendo sin cansarse, caminando sin fatigarse. Este es el aliento que solo Dios trae. No sabes si tú notas lo que estoy haciendo, pero esto simplemente, gracias Señor, porque tú sabes quién necesita esto y tú sabes por qué tú lo has hablado. Amados, amadas de Dios, no te quedes donde estás. Corre a ese monte y Él hará grandes cosas en tu vida. No porque seas joven o adulto o anciano. Dios con cualquiera puede hacer esto. ¿Puede ponerse de pie conmigo en esta mañana? El aliento que solo Dios trae. Padre, gracias por tu palabra en este día. Gracias por ser el proveedor de todo lo que necesitamos, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos, aún hasta este momento, Señor. Gracias, Señor, porque con tus discípulos al aparecerte, ellos ya tenían una trayectoria de experiencias y habían experimentado tantas cosas cuando tú los llamaste. Y aún por esos 3 años donde ellos anduvieron contigo y vieron tu gran gloria, tu hermosura y tus obras, tú estabas tratando y enseñándoles y preparándolos, Señor, para una gran obra que ellos iban a hacer después de tu partida. Igualmente con muchos aquí en esta mañana, Padre, muchos están en preparación, están, Señor, siendo adiestrados, están sentados bajo la predicación de tu palabra, oyendo y recibiendo, Señor, viendo la grandeza que tú eres. Y te pido, Señor, que tú despiertes en ellos en esta mañana hambre y sed de ti, Señor, de buscarte a ti, de hallarte a ti ahí donde tú estás. Que no digan, yo me crié en un hogar cristiano, yo entiendo, yo conozco, sino que digan, ciertamente, Señor, tu plan para mi vida es más de lo que yo había pensado hasta este momento. Que se puedan entregar y decir, Señor, úsame, Señor, límpiame, prepárame, Señor, quiero servirte a ti, quiero honrarte a ti, no quiero vivir para este mundo, quiero vivir para ti. Y que tú los levantas, estos jóvenes, adultos, ancianos, igual que tú uses a tu pueblo, Señor, para tu gran gloria y tu gran obra. Y que tú seas visto y que en el día final, Padre, se cuenten en todas las grandes obras tuyas que tú hiciste en medio de tu pueblo y que los que están aquí, muchos, si no todos los que están aquí, sean contados entre esas historias de cómo tú conquistaste reinos, apagaste, Señor, fuegos, hiciste grandes obras
y que las hagas entre nosotros también. Lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Santo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay varios anuncios en este